Vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy desde aquí, desde mi rincón, para la gloria de Dios. Recuerden que estamos en vivo con Google Meet. Hoy vamos a ver una enseñancita simpática que se llama Crecer en la Palabra. Crecer en la Palabra. Bueno, vamos a darle a Dios. Gracias, Padre. Bendito sea por este día. Bendito, Padre, por todas las cosas que nos da, por haber enviado a Jesucristo para salvar a toda la humanidad. Gracias, Padre. Gracias por habernos elegido para llevar su obra, para estar aquí sentados, escuchando su voz, aprendiendo día a día, para estar firmes hasta el fin. Gracias, Padre. Síganos bendiciendo con su sabiduría y con su inteligencia. Gracias por haber enviado a Jesucristo. Gracias, Padre. Bendito sea por todo ello. En el nombre grande, poderoso de ese hermano mayor, el Cristo de Nazaret. Amén. 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 Okay. Esta enseñanza comienza con Segunda de Pedro 1:3. Tenga su Biblia en la mano, vaya acompañándome allí. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ves? Fíjense, interesante. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios nos ha dado en su palabra, fíjense, el conocimiento necesario para saber cómo crecer en su palabra y cómo vivir, o sea, y tener todas las cosas en la vida mundana, en este plano, y en el vertical también, en el horizontal, ¿eh? La vida, todo lo necesario para la vida y para la piedad, para la relación con Dios. Su palabra nos da todo lo necesario para eso. Y en esa medida nosotros debemos crecer. Y mientras más crezcamos, por supuesto, que más vamos a tener esa conexión y vamos a vivir esa vida abundante prometida por nosotros, hecha disponible por nuestro hermano mayor Jesucristo de Nazaret. Entonces, Dios nos dice que debemos elevarnos, ¿okay?, a su palabra. No bajar la palabra a nivel de nosotros. Nosotros debemos subir al nivel de la palabra. Y miren, en el momento en que empecemos a vivir al nivel de la palabra, ¿okay?, comenzaremos a viajar por el camino alto de la vida. ¿Saben qué causa eso? Así como cuando nos montamos en un avión, ¿okay?, y empezamos a subir, ¿okay?, que carros inmensos, o un camionzote que era grandotote, o el mismo avión que estaba al lado inmenso, nosotros empezamos a verlo chiquitico, 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 y todo se va viendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Bueno, fíjense, todos los problemas, todas las situaciones que antes, los ataques del adversario, del diablo, que antes lo veíamos inmenso, cuando empezamos a subir de nivel, a viajar por el camino alto de la vida, empezamos a verlos pequeñitos. O sea, lo que antes era, ahora es chiquitico, no, chico. Si lo viera desde aquí arriba, lo vieras pequeñito. Ese problema que antes era un camión 4x4 inmenso. Dice que Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ustedes saben que el arado, cuando la persona que lo llevaba, si volteaba hacia atrás, ¿okay?, se desviaba. Claro, si
pones la mano en el arado, tienes que concentrarte hacia adelante. Si ves hacia atrás, te desvías. ¿Ok? Te desvías, por lógica, te desvías. Entonces, si miramos nuestra vida pasada, ¿okay? Si le permitimos al viejo hombre, a ese viejo hombre el impío, ¿okay? El que creía todo negativamente, el que declaraba cosas negativas, el que creía erradamente, si le permitimos que se manifieste, no hay profundidad en nuestro andar. Nosotros debemos echar fuera ese viejo hombre, aplastarlo, ¿okay? Con un andar espiritual correcto, alimentando al nuevo hombre, ese nuevo Espíritu Santo que recibimos cuando invocamos a Jesucristo como nuestro Señor. Entonces, debemos poner toda nuestra mente, todo nuestro corazón en las cosas de Dios para crecer. Estamos viendo una enseñanza que es crecer, ¿ok? Y está dirigida a incentivarlos a que crezcan. Esta enseñanza, si se quiere, no está dirigida al que está comenzando, sino al que ya tiene un camino recorrido para que entienda que tiene que seguir creciendo. Muchas veces a mí me pasó, llegaba a un punto que me sentía súper sabio, ya me la sé toda. Y resulta que cada vez que estudio palabra, entiendo todo lo que me falta por saber. Porque todos los días aprendo algo nuevo. Así como les enseño algo nuevo a ustedes, yo todos los días aprendo algo nuevo. Algo espectacular, algo asombroso. Y así debemos vivir nosotros. Fíjense lo que dice Santiago 1.20. Santiago 1.20 al 22. Pero nosotros lo vamos a ver desde el 21 y 22, perdón. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid. Fíjense. Yo les he dicho que hay que ser fuerte y profundo en recibir, retener y repetir la palabra. Recibir, retener y repetir, lo que llamamos nosotros las 3 R. Recibir, retener y repetir. Eso es fundamental para que nos mantengamos allí, siempre allí fresco. Fíjense lo que dice el versículo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ahí está, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este versículo lo hemos visto en diferentes enseñanzas y bueno, siempre les explicaré lo mismo. Esa palabra mansedumbre es manso, así como los cachorritos, los perritos, de hecho está relacionada con ellos. Así, recibir con mansedumbre, con anhelo, con gozo la palabra de Dios, la cual puede salvar, imagínense, nuestras almas, nuestra vida. De hecho, ya sabemos que las promesas de Dios son vida eterna, inmortalidad, incorrupción de nuestros cuerpos. El número 12.3 dice, porque Salomón fue escogido para darle la palabra, porque era el más manso sobre la tierra. Él recibió con mansedumbre la palabra. Eso fue todo lo especial de Moisés, perdón. Moisés simplemente escuchó. Simplemente escuchó. Fue manso para escuchar a Dios y para obedecer. Fíjense que Hebreos 11.27 nos dice que por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Miren qué grande esto. Miren que Moisés estaba, como diríamos en el argot venezolano, estaba coronado, porque vivía en el palacio del rey.
Era hijo de la hermana de Faraón, imagínense. Y él abandonó todo eso para servirle al verdadero Dios, del cual vamos a cegar ¿qué? Vida eterna, inmortalidad. Mucha gente confunde lo que es la mansedumbre con debilidad, ¿no? Con humildad. Fíjense que 2 Corintios 12, 9 dice, 9 y 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa palabra es una palabra mansedumbre, para escuchar a Dios. Si me voy a gloriar en algo, más bien debo gloriarme en mis debilidades. Recuerden que estamos en la era de gracia, no es por obra. Si nosotros entendemos la gracia, recibimos por gracia. Y esos cambios que tenemos en nuestra vida, lo va a hacer Dios por gracia, no por obra. Si no, estuviese vigente todavía la ley para que el que se quiera portar bien se porte bien, porque se puede portar bien y va a ser todo correcto. No, Jesucristo tuvo que morir por nosotros, sacrificarse porque nosotros no podíamos. Entonces, Dios nos dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. ¿Okay? Y fíjense, la mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es profundidad y fortaleza de mente y de corazón. ¿Para qué? Para recibir la palabra de Dios, para aprenderla, para ponerla en práctica. Entonces, eso, fíjense, ser manso es ser fuerte contra el adversario, contra el diablo. Y nos permite derrotarlo, inclusive, lo vamos a ver más adelante con un versículo. Por eso nosotros tenemos que estar libres de autosuficiencia, sacarnos ese exceso de malicia del mundo y apoyarnos más en Dios, sabiendo que Él nos da la fuerza, nos da el poder, nos da la sabiduría para que tengamos todo lo que necesitemos en abundancia. En abundancia. Fíjense que interesante que Dios, hay un pasaje que le iba a leer, pero se lo voy a resumir yo. Dios, cuando Salomón se monta en el trono, era un muchacho, joven, y Dios le dijo, le preguntó en sueño que pídeme lo que tú quieras y te lo doy. Imagínense eso. Como decía mi tío Jorge, si le pide su trono, tiene que dárselo, porque Dios no habla tontería. Pídeme lo que tú y yo te lo doy. Él no puso condiciones, menos mi trono. No. ¿Y sabe qué pidió Salomón? Sabiduría e inteligencia, discernir entre el bien y el mal para poder gobernar a su pueblo. Bueno, a Dios le agradó tanto esto que le digo, bueno, todo lo que estás pidiendo lo tienes. Y aparte yo te doy de ñapa riqueza, honra, y de paso una sabiduría e inteligencia que no va a superar nadie. Fíjense que a nivel del mundo, Salomón está considerado el hombre más sabio que ha existido. Miren qué interesante, ¿eh? Lo que le prometió Dios. Y lo estamos hablando nada más del mundo cristiano, ¿no? Del mundo seglar. El mundo seglar. ¿Y qué pidió?
sabiduría. ¿Cómo crecemos en la palabra? Con sabiduría, más sabiduría, más sabiduría. Si una persona es médico o cualquiera de las especialidades de los que estamos aquí, los que están, y no seguimos estudiando, y no seguimos actualizándonos, y no seguimos preparándonos, y estudiando y actualizándonos, ¿qué pasa? Nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí y somos vencidos por la competencia porque no nos actualizamos. ¿Ves? En las cosas de Dios también es lo mismo. Nosotros tenemos que estar día a día actualizándonos, estudiándonos. Y miren, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Eh, Ustedes van a vivir algo, aparte de lo que ya lo están viviendo, porque siempre alguien lo dice, que lo que estudian, o sea, después de cada enseñanza, lo tienen que aplicar. O sea, viene una situación en la que Dios te estaba preparando, tú lo estás buscando a Él, Él te, él te habla y te prepara. Y te prepara para lo que viene. Dios manda su palabra a tiempo. Créanme. Eso lo he aprendido yo, lo he vivido. Dios manda su palabra a tiempo. Cuando Él manda su palabra, la manda a tiempo. Si la persona la rechaza, no la recibió a tiempo. Pero si la recibe y la retiene, que es recibir, retener y repetir, entonces la vive en su vida. Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense, Salomón fue un ejemplo de mansedumbre. Él puso su corazón y su mente en las cosas de Dios. Él no amó al mundo. Fue todo lo contrario. Él no amó al mundo. Él puso su mente, su corazón en las cosas de Dios, no en las del mundo. Y por eso Dios lo amó. Él puso su fidelidad en las cosas de Dios. Su corazón estaba correcto. Y miren que cometió errores. Ahí vimos, David se la trae. Pero aun cuando cometía errores, él se mantenía allí firme y pedía perdón y se humillaba ante Dios y allí se mantenía firme, firme. ¿Qué pasó? Ahí se cayó alguien, creo que fue Pau. Fíjense, Romanos 4:19 nos dice, y no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. En 2 Corintios 2:10 nos dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Romanos 4:21 nos dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Miren, la verdadera fortaleza de nosotros, la verdadera fortaleza del hombre es ser manso para escuchar a Dios. Ser manso para escuchar a Dios es la verdadera fortaleza de la vida. Eso es lo que nos hace fuerte. Fíjense, solamente escuchando, aprendiendo de Él, conociéndolo, sabiendo qué quiere Él para nosotros. ¿Y saben qué? Todo lo que quiere son cosas buenas. Todo lo que quiere es que operemos un superpoder y movamos montañas y de paso que salgamos de la maldición de Adán para que vivamos eternamente, siempre jóvenes e inmortales. ¡Wow!
Imagínense lo que quiere Dios para nosotros. Eso es lo que es salvarnos. Fíjense que el versiculito que acabamos de leer de Abraham, que no se debilitó, viendo su cuerpo, ya un ancianito, y Dios le estaba prometiendo un muchacho, o sea, que tenía que funcionar, como lo vimos en la enseñanza de edificando la fe, él tenía que funcionar como hombre, y Sara también creyó, ¿ok? Ellos creyeron, ellos no pusieron sus esperanzas en los sentidos, o sea, por los sentidos, ninguno de los dos podía tener un hijo. Por los sentidos estaban perdidos. Por los médicos, estaban perdidos. Era imposible que un hombre de 100 años tuviera un muchacho. Y una mujer de 90 menos. De paso que Sara era estéril desde joven. O sea, que ni siquiera es que había sido fértil y después vino la menopausia. No, no. Siempre fue estéril. Imagínense ustedes. ¿Y por qué lograron eso? Porque se mantuvieron creciendo, alimentándose. Ellos no creyeron inmediatamente, pasó un tiempo, mientras ellos siguieron edificando y Dios hablándole y palabra y palabra y palabra, igualito que con nosotros, igualito que con nosotros, y tuvo que edificarlo, porque Abraham también era un incrédulo cuando Dios lo llamó, y él tuvo que enseñarlo a creer positivamente, a operar poder, a creer en las promesas que Dios le estaba haciendo. Dijimos que debemos recibir, retener y repetir, ¿verdad? Fíjense, Tito 1:9 dice, retenedor. Retenedor es el tenedor, un tenedor doble. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda, también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así es. Entonces, qué interesante. Para nosotros poder responderle con sabiduría a lo que contradicen las cosas de Dios, debemos retener, ¿sí? Tenemos que ser retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a lo que contradice. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Así mismo. Entonces, nunca debemos bajar a la palabra de Dios hasta nuestro nivel de incredulidad. No. Nosotros debemos, o mejor dicho, somos nosotros los que debemos subir al nivel de la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Estudiando, permaneciendo, estudiando, adquiriendo sabiduría e inteligencia. Yo particularmente ni se los aconsejo, ni se los digo, ni se los recomiendo, no. Les digo lo que yo particularmente, no es que no pido otras cosas, no. Pido es sabiduría e inteligencia. Y tampoco soy como Salomón, ¿no? pero sí estoy consciente de que lo que necesitamos en nuestra vida es sabiduría e inteligencia. El conocimiento y cómo utilizarlo. Eso es lo que necesitamos todos los seres humanos. Todos. Sabiduría e inteligencia. Pero vamos a dejarle esta enseñanza hasta aquí. ¿Okay? Entonces, ya saben, retener la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones es un compromiso diario y permanente que tenemos nosotros. ¿Okay? Y es un compromiso que debemos adquirir por amor a
a Dios. Pero para eso se requiere convicción. Tenemos que tener la convicción cierta de que así va a ser, de que así va a ser. Bueno, gracias Padre Santo y amado, en nombre de Jesucristo, por esta enseñanza de hoy. Gracias Padre por enseñarnos, por capacitarnos, por darnos su sabiduría y su inteligencia. Gracias Padre por la vida. Bendiga Padre a todos los que están oyendo este mensaje para que penetre en sus corazones y lo conozcan a usted, Padre, el único bueno, y a nuestro hermano mayor Jesucristo, quien logró para nosotros la salvación. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de ese hermano mayor, hermano, gracias, Jesús, Jesucristo, hermano mayor. Gracias. Los amo, iglesia. Que la paz, el gozo de nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, nuestro hermano mayor, siempre repose